todos los que están. Quinto día. ¿Cuál es el tema que tengo preparado para hoy? No sé si tuvieron la posibilidad, gente, de verme el domingo, que hablé de cómo tener una práctica productiva y no agotarse en el proceso. Si no vieron ese vivo que estuvo genial, lo pueden ver que todavía los vivos van a estar colgados, ¿sí? Y el tema que voy a estar charlando hoy se llama los 4 secretos para implementar una práctica de felicidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar para hablar una práctica de felicidad? Vamos a dar comienzo a la charla. ¿Se escucha bien ahí? Póngame el manito, flechita, algo para saber si arrancamos o no. 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos. Bien. Quiero que entiendan una cosa. La charlita de hoy, si bien está apuntada para todos sus pacientes, yo lo veo nítido. Excelente, buenísimo me ponen. Bien, si bien está apuntada para los pacientes, cuando uno habla de felicidad, yo siempre digo, es un feedback, ¿sí? Uno tiene que transmitir y también a la larga nosotros como profesionales, como quiropráctica, tenemos que ser motivadores para contagiar a la gente. Tengamos en cuenta un punto muy importante. La gran mayoría de los pacientes que nos vienen a visitar a nuestra práctica, yo lo hemos repetido en nuestros vivos, más allá que nosotros nos enfoquemos en la subluxación vertebral, más allá que nosotros liberemos interferencias, normalmente la primera consulta de la gente es por un dolor, por una molestia, por algo que le está produciendo una limitación, ¿sí? Entonces un displacer. Entonces por ahí empezar a conectar un poquito otra óptica y entender de que más allá del trabajo quiropráctico, que es muy valioso que tenemos, nosotros también tenemos que empezar a sintonizar con lo que le pasa a la persona, ¿sí? Y esta del vivo de hoy, estos 4 secretos para implementar una práctica de felicidad, apunta un poco esto. Cómo ustedes, a través de sus herramientas y su poder profesional como quiropráctico y su empoderamiento, porque son profesionales y son personas de poder frente a la persona, la pueden influenciar un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la vida de toda persona, tanto ustedes como en la mía, incluso de todos los pacientes que lo vienen a ver a su práctica, hay 2 actitudes para afrontar, ¿sí? Normalmente, ¿qué es lo que hace el 90% de las personas? Son personas reactivas, ¿sí? Que están reaccionando a lo que le pasa afuera, ¿sí? El 90% hoy en día de la gente vive en un sistema de estrés, vive en un sistema de vida de supervivencia, y ese modo de supervivencia lo hace ser reactivo. Esto quiere decir que siempre está buscando, digamos, la respuesta afuera, y en esta respuesta o mirada afuera también busca, por un lado, la solución afuera, pero también echa la culpa afuera, ¿sí? Ese es el estado que normalmente tiene un paciente a la consulta de quiropráctica. Pero por el otro lado, también hay otra actitud de la vida, que es lo que uno tiene que adoptar como quiropráctico y es lo que tenemos que tratar de transmitir para nuestros pacientes, o que sea una meta lograr, ¿sí? Tener una respuesta un poco más inteligente. ¿Qué quiere decir esta actitud en la vida? Una reactiva y la otra que es una respuesta más inteligente. ¿Qué quiere decir una respuesta inteligente? Responder inteligentemente. Pero yo quiero que ustedes aprendan, porque es una de las cosas que yo aprendí, me ayudó un montón, responder inteligentemente, pero no solo a las cosas que nos gustan o que nos hace bien, sino responder inteligentemente con lo que no me llevo bien o con lo que no me gusta, ¿sí? Y una persona tiene la capacidad de responder inteligentemente con lo que no le gusta, con lo que no quiera o con lo que no se lleva bien, cuando tiene la capacidad de entrar y de salir a una situación sin involucrarse. Uno de los secretos, ¿sí? O una de las bases para tener una vida de felicidad, una práctica de la felicidad, es decir, yo dejo de reaccionar, dejo de creer de que lo que está afuera me está afectando o me puede generar un daño o no, ¿sí? Y responder inteligentemente quiere decir, empiezo a llevarme bien, pero no con las cosas que me gustan, sino con eso que me incomoda, sobre todo con lo que no me gusta. Y tengo la capacidad de entrar y salir frente a una situación sin quedar enganchado. Si ustedes empiezan a desarrollar esta habilidad de responder inteligentemente, cada vez que vienen estos pacientes que yo les hablé en el vivo anterior, que eran los pacientes dolor, ¿sí? Si se colocan en el rol de quiropráctico central en la subluxación vertebral, les aseguro que su práctica va a cambiar. Y como hoy voy a hablar de felicidad y cómo implementar una práctica de felicidad, me gustaría definir un poquito, ¿sí? ¿Y qué es por un lado alegría y qué es por el otro lado felicidad? Porque muchas veces por ahí se confunde un poco. Y está bueno definir los conceptos, qué es una cosa y qué es la otra, ¿sí? La alegría, ¿sí? Si la tengo que definir, está vinculada a una emoción. La alegría, si le tengo que dar una característica, está vinculada a una emoción que ocurre a corto plazo, ¿sí? Y la alegría, si le tengo que dar otra característica, tiene el factor activador de la alegría, emoción, a corto plazo, y está normalmente vinculado a un factor externo que no depende de vos. Por ejemplo,
Vos podés comprarte un vehículo nuevo y eso te genera alegría. Podés juntarte con unos familiares y te genera alegría. Podés ver un partido de fútbol y celebrar un gol y te genera alegría. Pero la alegría está vinculada a una respuesta química emocional que bien no se va, es a corto plazo y lo digo despacito, y depende de un factor externo. ¿Está? Guarda, porque este factor externo puede ser una cosa o una persona. Guarda, ¿sí? Yo hablé de no quedar enganchado. En cambio, la felicidad, si le tenemos que hacer esta analogía con la alegría, ¿qué es importante? La felicidad, gente, chicos y chicas que me están escuchando, ¿sí? A vos que me estás escuchando, la felicidad depende 100% de vos, ¿sí? La felicidad característica es digamos, está vinculada a un sentir que va de la mano con un pensamiento, ¿sí? Y en la medida en que la empezás a cultivar, la podés sostener a largo plazo, ¿sí? La felicidad es un sentimiento, ¿sí? Que se construye y se sostiene a largo plazo, que es estable, ¿sí? Y depende de la interpretación interna que vos haces de tu mundo interior y de tu realidad, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la felicidad está vinculada a un sentir, depende 100% de vos, y en la medida en que aprendes a gestionar esta mirada interior tuya, ¿sí? Genera una estabilidad y esta manera de ver tu mundo interior, ¿sí? Genera un reflejo de ver el mundo exterior. Entonces, si vos empezás a cultivar esta capacidad de ver tu mundo interno en forma responsable, porque te responsabilizas de vos y lo conectás con un sentimiento que te construye, que te genera placer, eso después lo ves afuera, ¿sí? Entonces, por un lado, la alegría, ¿sí? Depende de un factor externo, es a corto plazo, está vinculado a una emoción, y por el otro lado, la felicidad depende 100% de vos, depende de activadores internos a vos que son sentimientos, ¿sí? Y si tenés la capacidad de sostenerlo, eso se construye y se sostiene a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver, las personas felices, los quiroprácticos felices y los pacientes quiroprácticos felices son personas que tienen esta característica, son más sociables. Las personas felices son personas más flexibles, son personas más creativas, tienen una capacidad de tolerar las frustraciones considerablemente, ¿sí? Son personas cariñosas, son personas compasivas, las personas que cultivan la felicidad, son personas que se predisponen a mejorar y ayudar a los demás, ¿sí? Y la persona que empieza a nutrir y sintonizar con la felicidad son personas que tienen la capacidad de autosuperarse y ayudar a los otros a superarse a sí mismos. Entonces imagínense un quiropráctico que además que esté centrado en la subluxación vertebral, que una de sus metas sean ser feliz en su mundo interno y contagiar esta felicidad a cada persona que asiste a su práctica. Pónganse a pensar, ¿sí? El nivel de repercusión que pueden tener y los resultados que pueden tener. Porque la felicidad, en la medida que la empiezan, que la aprendan a cultivar y a sintonizar, les va a generar flexibilidad, capacidad creativa, capacidad de tolerar y capacidad de generar y construir su vida y ayudar al otro. Y si nos metemos en estos 4 secretos que Godoy dijo, bueno, me va a hablar de los 4 secretos para implementar una práctica de felicidad. ¿Cuáles son estos 4 secretos? Lo voy a decir despacito, así los anotan si les interesa. El 1 habla aprender a gestionar las emociones, ¿sí? El 2, resetear tu monólogo interno. Secreto número 3, para cultivar una práctica de felicidad, poner pausa. El poder de la pausa. Y el punto número 4, perimetrar tu imaginación. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos pasitos, ¿sí? El secreto número 1, hablo de gestión emocional, ¿sí? Aprender a gestionar las emociones. Y acá si yo le hablo aprender a gestionar las emociones, ¿sabe lo que tenemos que empezar a hacer? Aprender nosotros como quiroprácticos y enseñarle a nuestros pacientes a aprender a gestionar la cara, ¿sí? Y ustedes van a decir, Godoy, ¿por qué? Le voy a hacer una pregunta a los que están ahí del otro lado del chat, a los que me están escuchando también por Spotify. Le voy a preguntar, ¿saben cuál es la parte del cuerpo que tiene más terminaciones nerviosas? ¿Alguno sabe ahí en el chat? Si saben, me ponen. Vuelvo a repetir. ¿Saben cuál es la parte del cuerpo
que tiene más terminaciones nerviosas, por lo tanto, si tiene más terminaciones nerviosas, genera una retroalimentación y un escáner mucho más rápido a nivel cerebral y puede estimularlo en forma positiva o forma negativa. A ver, la parte del cuerpo que tiene más terminaciones nerviosas que influencia químicamente al cerebro es la cara y las manos. Entonces, si yo te hablo de punto 1, secreto 1, para gestionar tus emociones, tenés que empezar a gestionar la cara. ¿Por qué? Porque el cerebro escanea constantemente los gestos que están pasando en tu cara y de acuerdo a esos gestos genera una respuesta. Entonces, ¿qué pasa si vos te levantas, sí, de mal humor? Tu cerebro escanea el plexo braquial, me pone, no, yo te hablo de receptores, ¿sí? No de ramas, ¿sí? Si vos te levantás, ¿sí? Y te levantás con cara de traste, tu cerebro escanea esa cara y sabes qué, manda señales y tu día va a ser igual. En cambio, si vos te levantás, ¿sí? Y te levantás con un motivo para sonreír, por eso te hablé de la respuesta inteligente frente a lo que no te gusta, tu cerebro escanea esa musculatura que se contrae y genera una respuesta. El plexo braquial me pone todo, muy bien. Entonces, le voy a dar un ejemplo, ¿sí? El músculo corrugador de la frente, que yo lo tengo acá un poquito activado, me lo voy a tener que sacar porque la verdad que no va con esta charla. Por ejemplo, si usted está en una situación de enojo, se ponen loquitos, se enojan, les genera bronca, pasa algo y se activa el músculo el corrugador de la frente, ¿sí? Hay una emoción, hay una gesticulación de la cara, ¿sí? El cerebro percibe eso en tu externo, en la cara, y ¿qué es lo que hace? Emoción negativa y se te pone el día para atrás. Pero ¿qué pasa si vos te enojas, te frustras frente a algo, pero respondes en forma inteligente y como me pone ahí mi querida Moni, te pintas una sonrisa? ¿Sabes lo que pasa? Un término que se denomina disonancia cognitiva. El cerebro manda una señal, como diciendo, va derecho a la batalla, porque está enojadito, está rabioso, y vos al meterte la mejor cara, porque llegó este paciente de dolor, vos al meterte la mejor cara porque estás cansada y no sabes qué hacer, tu cerebro escanea y no escanea el corrugador de la frente, no escanea la tensión de tu ojo, no escanea la mordida de tus dientes, escanea la sonrisa, ¿sí? Y cuando escanea la sonrisa se produce este término que se denomina disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva quiere decir, el cerebro manda una información, pero el cuerpo responde de manera distinta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si vos empezás a aprender esto, a decir, a ver, yo sé que hoy estoy cansado, yo sé que tengo el paciente número 50, que ajusté a todo el mundo, pero estoy cansado. Pero si yo me predispongo y cultivo mi felicidad y empiezo a generar una sonrisa, mi cerebro se confunde porque no se relaciona la señal con el gesto de la cara. Y cuando yo mantengo esa sonrisa, mi cerebro con el tiempo empieza a creérsela. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a sonreír más? Empiezo a activar mi corteza prefrontal. Todos son quiroprácticos, la gran mayoría acá. Entonces, si hablamos un poquito de anatomía, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si mi corteza prefrontal se empieza a activar, porque yo, pese a que estoy cansado, pese a que tengo un paciente de dolor, pese a que tengo un mal día, ¿sí? En vez de frustrarme, enojarme, le pinto una sonrisa a mi cara y le digo al paciente, loco, yo sé que te duele, yo sé que te molesta, pero metele onda, reíte, busca lo positivo porque algo tenés, ¿sí? El cerebro empieza a confundirse, ¿sí? Y empiezan, escucha esta data, cuando yo frente a un estrés, a un dolor, empiezo a poner sonrisa en mi cara, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a pasar? En esta disonancia cognitiva empiezan a bajar los factores de estrés. Se empiezan a desactivar las vías que activan los mecanismos de supervivencia, que es el SAR. ¿Se acuerdan del SAR? Baja el sistema simpático, ¿sí? Y si sostengo esa sonrisa, incluso en las situaciones en que más incómodo estoy, el cerebro se confunde, ¿sí? Y al confundirse, como baja el estrés, baja el sistema simpático, baja mi mecanismo de supervivencia, en los estímulos de estrés que bloquean mi estómago se empiezan a relajar, se empieza a relajar la tensión muscular, se empieza a relajar la tensión articular, ¿sí? Se empieza a relajar las contracturas musculares y se empiezan a liberar endorfinas, que son la hormona de la felicidad. Y ustedes lo único que hicieron, empiezan a reírse y contagian a los pacientes que se ríen. Y otro datito más, cuando yo me río en la consulta constantemente y contagio a mi paciente que se ría, se activan las
neuronas espejo. ¿Se acuerdan las neuronas espejo? ¿Qué quiere decir? Cuando ves una persona que se está riendo un montón, ustedes se empiezan a reír. Y en esto me viene justo a la cabeza un ejemplo que les voy a contar. Yo tengo dos nenes y el más chiquito se llama Álvaro. Y la otra vez el Álvaro iba caminando y tenía un muñequito en la mano, porque él es muñeco dependiente. Cada que tiene un juguetito nuevo, él lo tiene una semana, mañana, tarde, noche, todo, ¿sí? Y la cuestión de que se cae y se golpea el pecho y se golpeó mal, ¿viste? Y empezó a llorar y gritar. Entonces yo lo agarro para abrazarlo, para consolarlo y le pregunto, mi amor, ¿qué te pasó? Y él me cuenta llorando que me dice, no, papá, agarré, tenía el Minion, porque era un Minion, dice, y me caí, cuando me caí en el piso, el Minion me apretó el pecho con el cierre de la campera y me lo clavé en el pecho y me hizo mal. Y yo me imaginé el golpe, el Minion y la caída y me empecé a reír. Y él lloraba y yo me reía y no paraba de reírme porque me imaginaba la escena de la caída del Minion y demás. Y llegó un momento, el que era al principio se enojaba, pero después se empezó a reír conmigo. Y lo más gracioso de esto es que a los 5 segundos el dolor se le fue. Él se había caído, se había golpeado, pero su cerebro percibió mi risa, que te juro que me reía, no lo podía consolar, y el loco se empezó a reír. Y yo lo único que hice es reírme. Entonces, si ustedes empiezan a contagiar la sonrisa, gente, y le empiezan a hacer creer a la gente que pese a la situación, pese al dolor, pese al colapso neurológico que tiene su cuerpo, hay posibilidad de la risa estimular neuroquímicos y mejorar su salud, ¿qué están perdiendo? Nada. Y de esa forma empiezan a cambiar una práctica de dolor con una práctica de felicidad. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Bien. Secreto número 2. Resetear el monólogo interno. ¿Qué quiere decir resetear el monólogo interno? El monólogo interno se llama al ruido mental. Se llama a todos estos pensamientos que tenemos todo el tiempo que generan nuestro cerebro inconsciente, ¿sí? Que sería el ruido mental. El ruido mental, gente, hoy en día es el que causa entre el 60 y 70% de las consultas de dolor en nuestras prácticas quiroprácticas. Vuelvo a repetir. El ruido mental, el monólogo interno disfuncional negativo, es el que causa hoy en día las consultas del dolor a consultorios quiroprácticos entre un 60 y 70%. El monólogo interno disfuncional, el ruido mental, es el que detona las emociones displacenteras, ¿sí? Y se expresa en los bloqueos articulares, se expresa en las emociones, en los bloqueos musculares, y es que genera la droga emocional, ¿sí? De todas las emociones negativas. Es el alimento que genera las emociones negativas, es el alimento que genera el dolor, es el alimento electroquímico que genera el sufrimiento, ¿sí? La persona que está 24/7 con un monólogo interno disfuncional, con un diálogo interno negativo, ¿sí? Se deprime, se activa su sistema nervioso, el SAR, sistema nervioso de activación reticular, estimula la amígdala, ¿sí? Y al estimular a la amígdala, el cerebro, ¿sí? Se intoxica y genera un secuestro emocional porque se libera cortisol. Y al liberarse cortisol, este exceso de estímulo del SAR, ¿qué es lo que hace? Termina bloqueando la corteza prefrontal. Entonces, lo que hacía la activación de la sonrisa, que estimulaba la corteza prefrontal, en este caso, el tener un monólogo disfuncional, un dolor, un estado de crisis y enfocarme en eso, ¿sí? Mi cerebro escanea esto que también se expresa en mi cara y ¿qué termina haciendo? El cuerpo se termina enfermando porque termina generando una respuesta emocional neuroquímica negativa. Y vuelvo a repetir, en este estado es en el que viene la gente en un 60 o 70% y es mucho, ¿tá? Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de generar, implementar una práctica de felicidad teniendo el secreto para resetear el monólogo interno, ¿sí? Y hay una frase que dice ver para creer, y yo diría sentir para creer. Y acá viene, gente, ni más ni menos el poder del ajuste vertebral. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque una persona que viene con un monólogo interno disfuncional, que viene con un secuestro emocional, que viene con un sistema SAR, que es la activación reticular, que viene con una amígdala que libera cortisol al 100%, con una suprarrenal que viene con un secuestro emocional, la persona recibe un ajuste y el ajuste que hace le tira un balde de agua fría al sistema nervioso simpático. Y el ajuste vertebral específico, seguro, en el tiempo indicado, con las herramientas específicas, produce
cambios neuroquímicos en el momento. Y si baja el sistema simpático, el SAR disminuye, la amígdala se tranquiliza y en la medida que yo mantengo ajustes quiroprácticos específicos que estabilizan el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que hace? La vía, ¿sí?, que sube del SAR y activa la amígdala se empieza a tranquilizar. ¿Y a dónde va esa vía? A la corteza prefrontal. Y yo lo único que hice es liberar una subluxación vertebral. Y yo libero una subluxación vertebral, estabilizo el sistema simpático, el sistema SAR de estrés de la persona se empieza a tranquilizar y al tranquilizar se empieza a activar la corteza prefrontal y la persona empieza a salir de la zona de supervivencia, ¿sí? Por lo tanto, yo apunto y contribuyo en este paso número 2 a generar una práctica de felicidad cuando tengo la capacidad de generar un ajuste quiropráctico específico. ¿Por qué? Porque la quiropraxia, gente, no se trata de sentir menos, sino de sentir más, ¿está? Si yo me centro en el dolor, voy a generar un ajuste, una práctica para que la persona sienta menos dolor. Pero si me enfoco en el poder real que tenemos los quiroprácticos de liberar interferencias, ustedes ajustan una columna vertebral y lo único que hacen es sentir más, porque el cuerpo empieza a sentir más energía, más vibración, más calidad de vida, más en emociones, más felicidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes ajustan, ¿sí?, y la persona que viene con por esto la importancia de generar un reseteo de monólogo interno, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Dato importante, cuando ustedes ajustan, la persona normalmente está acostada. Y cuando la persona está acostada, dato importante, el sistema nervioso, ¿sí?, inconsciente está más permeable. ¿Por qué? Porque cuando el organismo está apoyado, todos los mecanorreceptores de la posición se activan. Cuando la persona está acostada, está relajada. Cuando la persona está acostada, el ritmo cardiorrespiratorio se aquieta. Entonces el cerebro de defensa se estabiliza, el reptiliano se ordena un poquito. Entonces ustedes, además de ajustar, si a la persona le hablan, ¿sí?, específicamente y en forma positiva, el mensaje va directo al inconsciente. Y la sacan de una práctica de dolor y la empiezan a conectar a una práctica de felicidad. Herramientas que son importantes para que la persona empiece a través de este sentir más, poder cuantificar y cambiar su monólogo interno, cambiar este diálogo disfuncional que le produce el secuestro emocional. Mira, te ajusté, sentí tu organismo, sentí tu respiración. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Cuando la persona la traes al momento presente, posterior a un ajuste, se empieza a conectar con el estado real del cuerpo y no con el secuestro emocional que tenía antes del ajuste. Entonces vos, activando el poder de la sonrisa y potenciando el ajuste y acompañándole a la persona para que sienta la realidad, tenés 2 secretos que hacen que la persona se empiece a sentir mejor y tu práctica empieza a contagiar felicidad. ¿Sí? Punto secreto número 3, el poder de la pausa. Una de las causas que hace que vivamos en modo supervivencia es el estrés, es la ansiedad, este ruido mental que te dije en el punto anterior. Entonces, generar una pausa, ¿sí?, por eso el ajuste y quedarse un segundo y acompañar a la persona y dirigirla para que sienta, ¿sí?, esta pausa, ¿qué es lo que hace? Que tu sistema nervioso se tranquilice, ¿sí? Y cuando vos te tranquilizás, la pausa mental, ¿qué quiere decir? Que empieces a generar un diálogo interno constructivo. Si vos no te empezás a preguntar cosas, tu sistema nervioso, tu vida no va a cambiar. Entonces, ¿qué es importante empezar a decir? A ver, yo vine con mi organismo colapsado, me ajustaron, ¿sí? Ahora, ¿cómo me estoy sintiendo? El poder de la pausa mental es sumamente importante porque te empieza a ubicar en el lugar real físico que estás en el momento presente y no en el lugar donde tu biología o tu inconsciente te hace creer que estás. Esto, en la medida en que lo repetimos cotidianamente cada vez que la persona viene, si la persona viene y yo trato de meterle buena onda y contagiar una sonrisa. La persona viene y yo trato a través del poder del ajuste que empieza a conectar con el sentir real. La persona viene y yo le digo, es un espacio para vos, es un espacio de cuidado para vos. Es importante que pares, que te calmes,
gente, sí o sí, los cambios físicos, neuroquímicos empiezan a pasar y la persona se empieza a sentir mejor y ustedes le empiezan a contagiar ese bienestar y la persona empieza a sentir y empieza a creerse ese bienestar. Y lo único que hicieron, direccionaron un ajuste y fueron específicos y acompañaron un proceso químico, un proceso eléctrico, un proceso energético que a lo mejor no se ve, pero pasa. Y ustedes tienen que tener la capacidad de saber cómo hacer y cómo acompañar ese proceso para potenciar lo positivo. Lo dije en el video anterior, ¿sí? Hoy en día necesitamos profesionales, necesitamos quiroprácticos que ayuden a mejorar el mundo, que ayuden a mejorar la sociedad, que contagien de lo bueno. Ya tenemos demasiada información negativa. Seamos referentes de información positiva, de información de felicidad. Y en el punto, y en esto del poder de la pausa, ¿sí? Hay dos puntos que tienen una base quiropráctica muy importante. Y uno habla del tiempo y el otro habla del principio de la correspondencia. La pausa, ¿qué quiere decir? Bajar este ruido mental del punto número 2 que te decía, y es importante que eduques a la persona. También hablé del poder de la microeducación, ¿sí? Es importante que eduques en esto, es decir, tu cuerpo hace años que viene funcionando mal. Hace años que tu biología tiene un mensaje y tu cuerpo otro. Hace años que tu sistema nervioso está en modo de supervivencia, en modo de estrés. Entonces, es importante que te cuides y que confíes en el proceso del tiempo. Como llevó tiempo generar este estado de dolor, de enfermedad, de caos, de crisis, va a llevar tiempo recuperar tu salud. Pero tenés que confiar. Y ese poder para que la persona confíe depende 100% de vos como quiropráctico, de vos como quiropráctica, ¿sí? Y si volvemos al segundo punto que te dije, este principio de correspondencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como es adentro, es afuera. Entonces, si la persona al principio de la consulta viene con un medio interno, con un sistema nervioso colapsado, lo más probable es que afuera vea ese colapso. Pero en la medida en que la persona en este proceso del tiempo empieza a confiar, porque vos le generas esa confianza, porque le das seguridad, porque estás centrado en la circulación vertebral y comunicas eficientemente y tenés un lenguaje claro de por qué es importante liberar la columna para que el cuerpo se exprese y se comunique y por qué es importante a través de un ajuste específico que el cuerpo va a empezar a sentir más. En este principio de correspondencia quiere decir, si el cuerpo empieza a generar pequeños cambios internos, químicos, articulares, neurológicos, hormonales, ¿sí? Y los sostenés en el tiempo, si adentro empieza a construirse cambios positivos, ¿qué va a pasar afuera? Va a generar cambios positivos también. Pero es importante que vos la acompañes en eso, por lo menos a través de la palabra, y le des seguridad y le hagas entender a la persona por qué es importante sostener los cambios, por qué es importante sostener los ajustes, para que le des tiempo a una biología, a un sistema nervioso, a un sistema eléctrico, que se aprendió a convivir en modo supervivencia y tiene otra posibilidad. Pero el poder para acompañarlo y la microeducación depende 100% de vos, ¿sí? Y el punto número 4, el secreto número 4, para generar una práctica de felicidad para implementar, yo le puse perimetrar tu imaginación, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque normalmente el secuestro emocional que le dije, porque vivimos siempre en esta fase de dolor, de estrés, de cortisol por todos lados, hace que uno se bloquee. Entonces una vez que la persona ya, vos le generaste una sonrisa y le generaste cambio, le generaste un ajuste y le generaste cambio, empieza a tomar conciencia del estado real de su cuerpo, ¿sí? A la vez le empezás a educar y la persona empieza a entender de que por qué tiene que esperar tiempo, por qué tiene que esperar tiempo para que su cuerpo cambie interiormente y en la medida en que su cuerpo cambie interiormente también va a cambiar exteriormente, ¿sí? El perimetrar tu imaginación quiere decir, estos procesos te van a ayudar a tomar distancia. Y el tomar distancia quiere decir, a ver, yo quiero que en este momento, vos que venís a mi práctica, ¿sí? Te pongas a pensar, ¿en qué estado viniste al principio cuando iniciamos el cuidado quiropráctico? Y quiero que te pongas a pensar hoy en día cómo estás, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo. Una persona, ¿sí? Que tiene un enfoque en el dolor, que tiene un enfoque en el sufrimiento, que tiene un enfoque en lo negativo, reacciona constantemente y no puede ver más allá de eso. Pero ¿qué pasa si vos en este proceso del tiempo ayudas a través de ajustes específicos a que la biología cambie, a que sus emociones cambien? La persona empieza a cambiar el mensaje porque el cerebro, en esta disonancia cognitiva que te expliqué en el punto 1, deja de escanear y deja de percibir el estrés interno porque el cuerpo empieza a manifestar cambios, porque el sistema nervioso se empieza a conectar mejor y empieza a manifestar cambios más positivos.
¿Y qué termina haciendo? Vos te estás dando cuenta que al correrte y al permitirte vos, ¿sí? Y priorizarte vos, tu biología empieza a cambiar. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Te empezás a hacer cargo vos de tu salud y ya no hay factores afuera. Y cuando vos empezás a perimetrar tu imaginación, ¿sí? Empezás a actuar con responsabilidad y empezás a tener esta capacidad que te hablé al principio de actuar responsablemente y empezás a confiar y empezás a decir, a ver, si yo estoy bien interiormente, si yo tengo un sentir interior bien, si yo tengo mi sistema nervioso conectado al 100% y si yo invierto en mi salud, ¿qué va a pasar? Mi mundo interno va a cambiar. ¿Y qué va a pasar afuera? También va a cambiar. Porque a la larga, gente, quiero que entiendan todo, ¿sí? En este planeta y en este universo es frecuencia, energía y vibración. El ajuste vertebral lo único que hace, libera interferencias para que el cuerpo exprese más. Un cuerpo que expresa más genera una frecuencia vibracional más alta. Frecuencias vibracionales más altas se conectan con frecuencias vibracionales más altas. Hoy en día la gran mayoría de la población mundial está en frecuencias vibracionales beta. Las frecuencias vibracionales beta son las frecuencias vibracionales del estrés, que enferman, que colapsan, que genera una sociedad enferma, estresada y colapsada. Todos los pacientes vienen con esa frecuencia vibracional. ¿Y qué hace? Conectan con eso. Su mundo interno es beta, su mundo externo es beta, que terminan creando más de lo mismo. Y por más que se esfuercen, su cerebro escanea eso y generan eso. ¿Qué pasa? A través de estos 4 pasos, ¿qué es lo que pasa? En el poder del ajuste. Por eso nosotros nos centramos tanto en ser específicos, en corregir subluxaciones vertebrales, porque cuando ustedes mueven una vértebra, aumentan el campo vibracional del cuerpo, aumentan el campo vibracional del cerebro, aumentan el campo vibracional del corazón, ¿sí? Y salimos de esta frecuencia vibracional beta y pasamos a la alfa. Y cuando empieza la frecuencia vibracional alfa, le estoy hablando muy técnico, pero es así, son términos que tienen que saber porque es lo que pasa, entonces tienen que conocer lo que pasa cuando tocamos y liberamos un cuerpo. El organismo empieza a conectar con la frecuencia de lo positivo y las emociones positivas empiezan a liberarse más. Y al liberarse más disminuyen los factores de estrés. Y al disminuir los factores de estrés, empiezan a cultivarse emociones más positivas, emociones más placenteras. Y en esto que te hablaba al principio, una persona ajustada sin luxaciones vertebrales empieza a creer que la posibilidad de sentirse bien, la posibilidad de ser feliz, la posibilidad de contribuir, la posibilidad de ser seres sociables que sean creativos, que tengan capacidades de tolerar las frustraciones más fáciles, que confíen, que inviertan en ustedes, empiezan a crearse porque la persona a través de lo que siente lo empieza a crear y como lo crea, ¿sí? Lo genera afuera. ¿Por qué? Porque en este principio que te expliqué de correspondencia, en la medida en que la persona se empieza a sentir bien, ¿sí? Porque vos a través de tu especificidad en el ajuste permitís que el organismo se expanda, por eso la quiropraxia apunta a generar más. ¿Sí? La quiropraxia se trata de sentir más gente, grábense eso, si quiero que se vayan con el vivo de hoy, ¿sí? Contagian más de lo mismo y llega un momento donde su práctica deja de ser una práctica centrada en el dolor, centrada en la enfermedad, como va a hablar Darío en uno de los bonos que está en el ABC del ajuste quiropráctico, ¿sí? Y empiezan a centrarse en una práctica que contagia felicidad. Pero ustedes tienen que ser los promotores, ustedes tienen que contagiar esa felicidad. ¿A través de cuáles? De estos 4 procesos, estos 4 puntitos, ¿sí? Que anoté que los vamos a resumir rapidito. Entonces, 4 secretos para implementar una práctica de felicidad. Gestionar la cara, empezar a nutrir y contagiar la sonrisa. No solo en los momentos buenos, sino sobre todo en los momentos complicados, en los momentos densos, en los momentos que no te gustan, ¿sí? Porque cuando vos contagias una sonrisa decís, me siento bien pese a, ¿sí? El punto 2, resetear el monólogo interno, ¿sí? Empezar a entender lo que pasa con tu cerebro y entender de que la persona viene colapsada y entender de que el poder del ajuste vertebral produce cambios articulares, cambios neurológicos y cambios vibracionales. Y si vos podés llevarla y acompañarla a la persona para que experimente esos cambios y atrae esos cambios internos, ¿sí? En la medida en que lo siente, ¿qué va a hacer? Lo va a contagiar y va a producir esos cambios externos. Ubicarse, ¿sí? Parar, el poder de la pausa. Para poder asimilar estos procesos, la persona tiene que conectarse con el tiempo presente y por eso la pausa es sumamente necesaria. El ajuste y la pausa posterior al ajuste, gente, es milagrosa y es lo que ayuda a que la persona empiece a tomar distancia. Y cuando la persona se empieza a calmar y empieza a salir de este modo supervivencia gracias a todos estos procesos,
empieza a perimetrar su imaginación. ¿Qué quiere decir? Se empieza a ser responsable de su salud y empieza a crear una vida basada no en una frecuencia baja, en una frecuencia de estrés, sino en una frecuencia de emociones positivas, placenteras, y la persona, les juro, que cambia y se sana. ¿Por qué? Porque empieza a conectar con lo bueno, porque se empieza a crear con lo bueno, porque siente lo bueno. ¿Y todo base a qué? A todo lo que ustedes, estos ingredientes que fueron construyendo y acompañando en el tiempo, porque fueron específicos en el proceso y porque creyeron en el poder real que tiene la quiropraxia de liberar interferencias para hacer que el cuerpo neurológicamente, químicamente, vibracionalmente, sienta más. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, gente, hoy traté de hacer la charlita cortita porque si no yo me copo, pero bueno, estos fueron los 4 secretos para implementar una práctica de felicidad. Espero que les haya gustado. Obviamente, para generar esta práctica de felicidad, hay un trabajo mental que todo quiropráctico sí o sí tiene que tener. Hay barreras que todo quiropráctico tiene que sortear porque todos tenemos un modo de sobrevivencia. Esas 9 barreras, ¿sí? Son las que les preparé y tengo preparadas en un super bonus que va a estar incluido en este nuevo lanzamiento en el ABC del ajuste quiropráctico. 9 barreras que todo quiropráctico debe superar para tener una práctica de éxito. Con ese bonus vas a poder conectar con una práctica de felicidad, ¿sí? Bueno, gente,